Vamos entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Estamos en un pasaje precioso que es Juan capítulo 13, versículos 3 al 15. Los invito a que vayamos en nuestras Biblias al capítulo 13 del Evangelio según San Juan y leamos el pasaje de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién quisiera por favor hacer lectura en voz alta para todos, abrir el micrófono y leer? Repito, Juan capítulo 13, versículos 3 hasta el 15. A ver, vamos a leer la palabra de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Palabra de Dios. Muchas gracias, Marquito. Excelente. Bueno, yo creo que toda la palabra del Señor, como también dice en 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es realmente sorprendente, ¿verdad? Todo lo que encontramos en ella. Pero hay pasajes definitivamente especiales y este es uno de ellos, el pasaje en el que el Señor lavó los pies de los discípulos. Y por estos días que por calendario aquí en Occidente se celebra la Semana Santa, lastimosamente muchas de las personas no se percatan, ya se vuelve algo simplemente una costumbre, para muchos lamentablemente sin sentido, para muchos simplemente vacaciones. Pero cuando tenemos la oportunidad de conocer al Señor y su palabra, podemos tomarnos el tiempo, detenernos y realmente encontrar el sentido de algo tan especial, de estos días tan especiales. Y en esta escena de hoy, pues realmente poder aprender tantas cosas. Lo primero que quisiera resaltar en lo que dice el versículo 3, donde comenzamos nuestro pasaje del día de hoy, Jesús dice sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. El 4 se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Recuerdo alguna enseñanza que hemos compartido algunas veces y el título de esa enseñanza es El poder de la toalla. Eh, no podemos, tal vez a nadie se le ocurriría que una toalla pueda tener algún poder especial, pueda tener alguna trascendencia, pueda usarse de alguna forma especial. Naturalmente que no es la toalla en sí, sino lo que representa el servicio y realmente el principio es el poder del servicio. Hay un tremendo poder en el servicio, un poder transformador, un poder de gran impacto
y eso se aplica en todos los lugares, en todas las instancias, en todos los espacios, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la empresa, en la iglesia, en todos los lugares, en el mundo en general. Y hoy por hoy hemos venido descubriendo, hoy por hoy bastante normal escuchar a nivel sobre todo corporativo, en las empresas se ha entendido que el liderazgo, aquellos que dirigen instituciones, empresas, compañías, equipos, necesitan aprender a servir, porque no hay verdadero liderazgo, no hay verdadera dirección si no hay servicio. Y hoy entonces se enseña el liderazgo de servicio. Y no es algo nuevo, no es algo que X o Y, aquel o fulano o el otro pueda decir que se lo inventó. El Señor Jesucristo aquí lo enseñó hace 2000 años. No es un invento de seres humanos, ¿verdad? Hoy necesitamos entenderlo y practicarlo y enseñarlo. Sorprendente, el versículo 3 plantea tres cosas. Dice que el Señor Jesús, eh, sabiendo, perdón, tres cosas. Lo que el Padre le había dado todas las cosas. Segundo, sabía que él había salido de Dios. Y tercero, sabía que a Dios iba. Así que no es casual que aquí se plantee como introduciendo el pasaje o la escena estos tres conceptos. El Señor Jesús sabía tres cosas que nosotros hoy necesitamos saber, comprender. El primero es saber lo que tenemos. El segundo es saber de dónde venimos, nuestro origen o procedencia. Y el tercero, nuestro destino, a dónde vamos. Cuando una persona no sabe, no tiene claro o tiene distorsionado estos conceptos en su vida, que tienen mucho que ver con la identidad, con quiénes somos, qué es lo que tengo, de dónde provengo, mi origen y mi destino, a dónde voy, pues hay una lucha interna con la propia identidad. Y entonces los seres humanos podemos estar ahí tratando de establecer una identidad de una manera falsa o errónea. Por ejemplo, hay personas que tratan de establecer una identidad y es que eso es una necesidad fundamental, tener definida la identidad, quién soy, eh, con base, por ejemplo, en logros, con base en talento, habilidades, con base en logros que alcanzo, que hago, que tengo, en mi situación económica, en mis títulos o en mis habilidades, repito. Entonces, es una manera distorsionada porque todo eso es bueno, lo que podemos tener, hacer, lograr, saber, conocer, pero eso no define nuestra identidad. El Señor Jesús sabía quién era y quién era estaba definido por esos tres conceptos. Lo que tengo, lo que el Padre me ha dado, más allá de lo temporal o material, lo permanente. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios, he salido de Dios, provengo de Él y a Dios voy. Así que mi destino, mi origen y lo que tengo está centrado en Dios. Y eso lo hace permanente, ¿no? Desde el comienzo, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza es lo que nos define, lo que somos realmente, criaturas hechas a la imagen de Dios. Y eso nos establece un valor infinito a cada ser humano, que no tiene nada que ver con lo que tiene, lo que sabe, lo que logra. Primer elemento. Y entonces eso le permite servir sin ningún problema. Eso le permite a él siendo el Señor del universo, Dios encarnado, como le dice Pedro, pero ¿cómo así? Si tú eres el Señor, yo tendría que lavarte los pies a ti, no tú a mí. Le permite el Señor entender eso, no tiene problema porque es que, como estaba planteando, quien tiene definida su identidad no tiene problema en servir. Más bien al contrario, dice, no, es que yo no he venido a ser servido, sino a servir, dijo el Señor Jesús, y a dar mi vida en rescate por muchos. Tremendo ejemplo, tremendo desafío, inspirador, de una manera impresionante. Y qué poderoso que es esto, ¿verdad? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla y se la ciñó. Algo interesante que cabe notar aquí es que el manto, en la cultura judía y en aquella época del Señor Jesús, el manto tenía un profundo significado. El manto representa o representaba las virtudes y los atributos, en este caso del Señor, sus virtudes y atributos, su rango, su posición. El manto, para un judío en aquella época, al ver a una persona con su manto que estaba sobre sus vestidos, algunos tenían el manto de sacerdote, otros de reyes, personas importantes o personas comunes. El manto tenía esa representación. Por tanto, quitarse el manto significaba despojarse de todo esto. Y es que para servir realmente tenemos que despojarnos de esas cosas que
que pueden ser reales. Bueno, sí, tenemos una posición, yo soy el papá en la casa, yo soy el pastor en la iglesia, yo soy el jefe, tenemos unas posiciones que significan tal vez rangos, tal vez responsabilidades según la Biblia, pero eso no nos hace más que los demás. Entonces, despojarse en ese sentido del manto es necesario para poder servir. Empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Era necesario, en esa época, los judíos usaban sandalias y sus pies, pues, obviamente se ensuciaban fácilmente. Los caminos eran polvorientos y al llegar a un banquete, a una cena, pues había polvo en los pies y probablemente mal olor. Y eso afectaría obviamente la comunión y más si era un banquete, más si era una comida. Así que era necesario lavarse los pies, pero más allá de lo físico, era también un acto de amabilidad, era un acto de hospitalidad. En las casas los siervos lavaban los pies de los visitantes. Entonces, tiene también un sentido muy profundo en cuanto a esa necesidad que tenemos de quitar todo aquello que nos estorbe, de quitar todo aquello que nos incomode, todo aquello que pueda poner una barrera o ser un impedimento para el compartir los unos con los otros y con el Señor en comunión, para tener una comunión agradable con el Señor y entre nosotros. Necesitamos que el Señor con su amor nos lave los pies y más que los pies obviamente nos lave el corazón, nos lave nuestro ser para que podamos tener esa libertad y experimentar ese amor. Y obviamente puede haber un compartir mutuo de lavarnos los pies los unos a los otros. Esto es algo que tiene un sentido espiritual, ¿no? Cuando Pedro le dice, no, no, tú no me lavas a mí, el Señor le dice algo interesante, dice el versículo 7. A ver, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y las palabras que en griego en este versículo traducen comprender, denota estar consciente de una manera interior y subjetiva, mientras que entender se refiere al conocimiento objetivo y exterior. Parecieran ser lo mismo y son prácticamente sinónimos, pero tienen una diferente implicación. Comprender, insisto, es las palabras griegas usadas acá en el versículo. La palabra que se usa para comprender tiene un sentido más de la parte interior y subjetiva, mientras que la palabra griega que traduce entender en nuestras Biblias, en español, tiene un sentido más de conocimiento objetivo y exterior. Se complementan. Yo necesito entender en lo profundo de mi interior y luego ya de una manera objetiva o práctica. Entonces, sí, Pedro no lo entendió por completo, pero lo aceptó, permitió que el Señor lavara sus pies. Y el principio entonces, dice el Señor Jesús aquí, cuando terminó de lavarlos, les preguntó. Y es interesante porque él, el mayor de los maestros, el mejor, el más grande de toda la historia, acostumbraba a hacer preguntas. Y eso como nos ayuda, a hacer preguntas nos ayuda a comprender y a entender las dos cosas. Y les dice en el versículo 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Qué bueno que esa pregunta hoy la tomemos para nosotros. Perdón, ¿sabemos lo que Él nos ha hecho? ¿Entendemos las cosas que están en su palabra? En este caso, les pregunta a ellos, bueno, les lavé los pies, yo me imagino los rostros, trato de imaginarme las caras de ellos y el ambiente que había en ese lugar, seguramente de recogimiento, al mismo tiempo estaban impactados, tratando de comprender y Él les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Y les desmenuza, ¿no? Vosotros me llamáis maestro y señor, dice el versículo 13, y decís bien porque lo soy. El 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo más importante de esto, y siempre todo en la palabra del Señor, es que podamos poner en práctica. Él dice, bueno, creo que está bastante claro, yo soy el Señor, el Maestro, es verdad, ustedes me llaman así, es que lo soy. Y entonces, bueno, si yo les he servido, ¿cuánto más ustedes los unos a los otros? Entonces, no puede haber hoy para nosotros ninguna situación, circunstancia, título, posición, etcétera, que sea una justificación valedera para no servirnos los unos a los otros. Entonces, en familia, que practiquemos esto en todos los niveles, como les decía. Si soy padre de familia, servir a mi esposa, servir a mis hijos, desde lo más sencillo y cotidiano, bueno, acostumbramos a ayudar a lavar los platos en la casa, coger una escoba, un trapeador,
en realizar actos de servicio a las personas en el trabajo, en todo lugar, es bien importante. Es algo poderosísimo. Y finalmente resaltar que el servicio que el Señor enseñó y practicó, porque lo enseñó con el ejemplo, es un servicio en amor y por amor. Lo que me tiene que mover debe ser el amor. Tampoco, porque podemos caer en como todo, en que ya, yo sé que el servicio es algo poderoso, trae grandes resultados, lo voy a practicar por conveniencia. Bueno, ahí la fregué porque ya no tengo la actitud, ya no estoy haciéndolo por la razón, por la motivación correcta. No, lo que me tiene que mover a servir tiene que ser el amor al Señor, el amor a las personas. Y sí, hay muchos momentos en que, como dice la palabra de Dios, hagamos todo de corazón para el Señor, porque a veces las personas a nuestro alrededor, a lo mejor no, a nuestros ojos y aún en la realidad, a lo mejor no merezcan que les sirvamos. Y hay personas que nos han lastimado, que nos han defraudado, que a lo mejor nos traten mal inclusive. Uno podría decir, pero ¿cómo le voy a servir a este fulano? Pero es que el servicio tiene que ser incondicional, como el amor que aprendemos de Dios es un amor incondicional. Y eso solamente se puede hacer capacitados por el Espíritu Santo y solo se puede hacer cuando lo hacemos para el Señor. Entonces, esto un poco lo que quería transmitirles, me parece que es algo extraordinario, que si lo hacemos de esta manera, como el Señor nos enseña, va a generar gran impacto y va a generar además una cadena, porque lo que servimos cosechamos. Y yo sirvo a otros, eso mismo estoy sembrando y voy a cosechar, indudablemente. Y se va a generar transformación, influencia, impacto positivo en todos los lugares. Eso me gustaría que ahora podamos compartir entonces, si queremos hacer aportes,